Hola, soy Diego Sebastián Presa Garza. Estas lecturas corresponden a la sesión 6 de la primera lectura. Se titula Evangelio según Mateo, capítulo 13. Las ideas principales son semillas, parábola del sembrador y reino de los cielos. Y mi pregunta pertinente es, hoy en día, ¿qué tipo de semillas somos nosotros? Un resumen del texto es el siguiente. El capítulo 13 nos cuenta que en aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él. Entonces, él les habló exentamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Algunos cayeron en terreno pedregoso y brotaron enseguida, pero se quemaron por el sol. Otros cayeron entre espinas y las ahogaron. Y otros en tierra buena y dieron fruto. Entonces, los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Jesús contestó, porque a quien tiene, se le dará más todavía, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. La parábola del sembrador habla de cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende. Viene el maligno y la arrebata. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan. Y el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto. De la segunda lectura se titula Evangelio según San Lucas capítulo 10. Las ideas principales son ciudades y casas y almas y demonios. Y mi pregunta pertinente es, ¿solo debemos de bendecir a las personas o seres que quieren ser bendecidos? Después de esto, el Señor designó a otros 72, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembradores que envíe trabajadores para la cosecha. Y les dijo, al entrar en una casa digan primero, que descienda la paz sobre esta casa, y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él, de lo contrario volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies lo sacudimos sobre ustedes. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Pero les dijo, no se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. De la tercera lectura se titula Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Las ideas principales son publicanos y pescadores y pecadores y justos. Y mi pregunta pertinente es, ¿siempre tendremos el perdón de Dios? Un resumen de texto es el siguiente. Todos los publicanos y pescadores se acercaban a Jesús para escucharlo, y les dijo la siguiente parábola. Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre los hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo. Les aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos. Contando la historia del hijo perdido, en donde lo recibe con abundancia mientras el otro hijo lo trata como siempre, diciendo, es justo que haya fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. De la cuarta lectura, se titula Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Las ideas principales son curación de los enfermos y la fe, y mi pregunta pertinente es, ¿nuestra fe es la base de nuestras creencias? Un resumen del texto es el siguiente. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces, un leproso fue a postrarse ante él, y le dijo, Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, purificándolo así con diferentes personas. Después, Jesús fue con sus discípulos al mar, cuando de pronto llegó una tormenta. Los discípulos lo despertaron diciéndole, Sálvanos, Señor, que nos hundimos. Entonces les respondió, ¿por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? Y levantándose, increpó el viento y el mar, y sobrevino una gran calma. De la quinta lectura se titula Evangelio según San Lucas capítulo 14. Las ideas principales son invitados y vergüenza. Y mi pregunta pertinente es, ¿por qué no podrías ir en primer lugar si eres un invitado? Un resumen del texto es el siguiente. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente,
Delante de él había un hombre enfermo de hidropesia. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos, ¿está permitido curar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces, Jesús tomó la mano del enfermo, lo curó y lo despidió. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan en un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitado otra persona más importante que tú, y cuando llegue él, que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más. De la séptima lectura se titula Evangelio según San Marcos capítulo 6. Las ideas principales son milagros y predicación de la palabra, y mi pregunta pertinente es, ¿por qué Herodes mandó a tomar la cabeza de Juan? Un resumen del texto es el siguiente. Entonces, Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de ahí, sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversación. Expulsaron a muchos demonios y curaron enfermos, por lo que el rey Herodes oye hablar de Jesús, siendo que recordó a Juan, y en su fiesta entregaría su cabeza en una bandeja. Jesús, enterándose de esto, se fue al desierto con su gente, y entonces, tomando 5 panes y 2 pescados, los pronunció al cielo, y así comieron 5,000 hombres. De la octava lectura se titula Evangelio según San Juan, capítulo 11. Las ideas principales son resucitación y la fe, y mi pregunta pertinente es, ¿por qué Dios cumple tantos milagros? Un resumen del texto es el siguiente. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Gracias, hasta luego.